Buenas tardes, colegas diputados, diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos está acompañando en el trabajo que estamos haciendo en esta nueva Asamblea Legislativa. Gracias a los amigos de la prensa, a los amigos youtubers y a los creadores de contenido que transmiten al pueblo salvadoreño el trabajo que estamos haciendo también acá. Como el pueblo salvadoreño sabe, en estos momentos estamos en una elección de segundo grado. Específicamente, la elección para el presidente magistrado, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué? Porque este próximo 27 de agosto se vence el periodo actual, el que inició en el 2020 y que termina obviamente en el 2023, ya que son 3 años el periodo de estos magistrados. Como la ley lo dice, 60 días antes de que se venza el plazo, nosotros como Asamblea Legislativa debemos de abrir la convocatoria para que todos los profesionales en este país que cumplan con ciertos requisitos puedan presentar su aspiración de manera formal a esta Asamblea Legislativa. Por lo cual, el 6 de junio, recién pasado, nosotros abrimos esa convocatoria, hicimos esa convocatoria de manera oficial. Fueron 34 profesionales los que presentaron formalmente sus aspiraciones para ser presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Por lo cual, nosotros en la Comisión Política, este tema lo ve la Comisión Política. Y en la Comisión Política está conformada por la mayoría, por representación de la mayoría de partidos políticos. Ahí hay representación del partido FMLN, hay representación del partido Arena, está representado el partido Gana, el partido PDC, el partido PCN y el partido Nuevas Ideas. Independientemente de la representación que conforma esta comisión, como todas las comisiones en esta Asamblea Legislativa, los 84 diputados, quien así lo desee, puede asistir libremente a una comisión, a la comisión que quieran. Y en el caso de la Comisión Política también pueden asistir. Ya hemos tenido ese caso, los cuales siempre les hemos dado la bienvenida, siempre han sido parte de la discusión y de las propuestas, porque es allí en donde se estudian los proyectos que llegan antes de dictaminar. Como comisión decidimos dividir entrevistas, como lo hemos hecho en todas las elecciones de segundo grado. Por lo cual, los días lunes, que es el día que programamos la Comisión Política, comenzamos a recibir a los diferentes aspirantes para presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Fueron 5 jornadas, en donde estuvieron invitados todos nuestros amigos de la prensa y estuvieron presentes también, en donde a través de los medios legislativos, de las plataformas sociales también, se transmitió en vivo el trabajo que estábamos haciendo ahí, las entrevistas que estábamos haciendo a cada uno de los profesionales que vinieron a esta Asamblea Legislativa, específicamente que asistieron a la Comisión Política. Nosotros, el interés de la comisión no solamente era que los miembros, diputados de la comisión, conociéramos sobre los perfiles que estábamos entrevistando, sino que también al pueblo salvadoreño conociera quiénes eran los aspirantes a estos cargos muy importantes para nuestro país. Los recibimos a cada uno de ellos, les preguntábamos sobre su vida profesional, sobre su vida en particular, porque también nos interesaba no solamente el conocer
cuántos títulos tiene una persona y cuántas maestrías tiene una persona, sino que es importante que un funcionario público también tenga una calidad como ser humano, que tenga liderazgo, que tenga una visión clara y definida de lo que quiere de este país. Se le preguntó, me atrevería a decir que a la mayoría, si no es al 100%, siempre se le hizo la pregunta: ¿usted qué hiciera si llegara a ser electo presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República? Todo eso es algo que nosotros fuimos tomando en cuenta, fuimos recabando. Cabe decir que cada uno de los candidatos aspirantes a la Corte de Cuentas de la República, también la ley les exige. De hecho, la Constitución, en el artículo 198, hay ciertos requisitos que deben de cumplir. Entre ellos, ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años, honradez y competencia notoria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 3 años anteriores a la elección. Se les solicita también constancias y certificados que presentaron en su momento, constancias de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal de Ética Gubernamental, de la Dirección General de Centros Penales, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Hacienda y la partida de nacimiento. Esto es lo que por obligación tenían que presentar. Y los 34 profesionales presentaron de una manera limpia sus constancias. Todos, cada una de las personas que entrevistamos, que al final de los 34 entrevistamos 33, porque uno de los profesionales declinó sus aspiraciones. Nos envió una nota, nos envió una carta en donde él declinaba seguir participando para esta elección de segundo grado que se está haciendo, que se estaba desarrollando en ese momento y que se sigue desarrollando. Los 33 profesionales, que creo vale la pena la oportunidad de felicitarlos, porque cada uno de ellos tenía el currículum suficiente para ser parte de esta Corte de Cuentas de la República, ya sea como presidente o como magistrados. Todos. A mí me sorprendieron muchísimos de los profesionales que estuvieron ahí, por ese deseo de querer cambiar este país, de querer hacer las cosas de una manera diferente. Y nos hubiese encantado a nosotros elegir a los 33, pero al final no son 33 los que podíamos elegir, porque la ley lo que nos dictamina a nosotros es elegir 3 puestos, que es como se los he venido diciendo anteriormente: presidente, primer magistrado y segundo magistrado. Por lo cual nosotros tuvimos que hacer una evaluación del ser humano, del profesional, de la experiencia, del liderazgo, de la visión. Y al final, cada uno de los grupos parlamentarios, como lo hemos visto ahora, tenía que traer su propuesta. En la comisión política, que ya no es la misma comisión política de antes, y tiene muchísimas diferencias como se trataba antes. Antes el trabajo de la comisión política era lo más secreto que había en esta asamblea legislativa. Nadie sabía cómo se hacía, al grado de que incluso yo invito al pueblo salvadoreño a ver una entrevista que fue muy interesante a uno de los aspirantes que vino, precisamente fue el último lunes, o sea, este lunes recién pasado, hace 2 días, y nos manifestaba él de que ya había participado en elecciones anteriores, pero de que las entrevistas las había tenido afuera de la comisión, que se había entrevistado
con 11 diputados de un grupo parlamentario que se había entrevistado con 3 diputados de otro grupo parlamentario, y que ahí es como se ponían claras las cosas. Me llamó muchísimo la atención. Al final él terminó confirmando algo que el pueblo salvadoreño ya sabía de lo que sucedía acá. Nosotros, desde que venimos acá y desde la primera elección que como comisión política llevamos y desarrollamos, el papel de los amigos de la prensa y de los youtubers, de los creadores de contenido, siempre fue muy importante, porque a través de ellos es como el pueblo salvadoreño, nosotros transparentábamos el trabajo ante el pueblo salvadoreño. Recibíamos opiniones, recibíamos mensajes, recibíamos también sugerencias del pueblo salvadoreño a través de las diferentes redes sociales también, que también fueron tomadas en cuenta en su momento, porque la opinión del pueblo salvadoreño, cuando acompaña en todo momento un proceso, siempre debe de tomarse en cuenta, siempre. Y nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Pues el día lunes anterior, cuando terminamos las 33 entrevistas, se giró instrucciones a la gerencia de operaciones legislativas para que emitieran un dictamen favorable. Ya no esos dictámenes que venían con nombre y apellido, sino que simplemente sobre el trabajo que había hecho la comisión, dando el aval para que continuáramos y que trajéramos acá a este órgano, a este salón azul, a este pleno legislativo, ante la máxima autoridad que somos los 84 diputados que estamos acá presentes, para que en su momento, como el pueblo salvadoreño lo ha visto, cada uno de los grupos parlamentarios emitiera la propuesta que traía de los 33 profesionales que se entrevistaron. Por lo cual nosotros vimos, el grupo parlamentario Nuevas Ideas pidió la palabra y hizo sus 3 propuestas. Las 3 propuestas son, la repito, como presidenta de la Corte de Cuentas de la República, propone a la licenciada Roxana Celedonia Soriano de Bió. Como primer magistrado de la Corte de Cuentas de la República, al licenciado Julio Guillermo Bendec Panameño. Y como segundo magistrado de Corte de Cuentas de la República, al licenciado José Rodrigo Flores Ramos. Esa fue la propuesta del grupo parlamentario Nuevas Ideas. El grupo parlamentario gana, pidió la palabra y prácticamente hace la misma propuesta, se suma a la propuesta. El grupo parlamentario del PCN pide la palabra y también se suma a la propuesta. El PDC pide la palabra y se suma a la propuesta. El partido Vamos ha participado también la representación por medio de su diputada, a la cual escuchamos, pero no ha existido propuesta. El partido Nuestro Tiempo también lo dejó claro, que ellos no iban a hacer una propuesta. El partido Arena no ha hecho propuesta y el partido FMLN no ha hecho propuesta. Por lo cual, pues, obviamente, todos estamos en nuestro derecho. Creo, a estas alturas, que se ha cumplido absolutamente con todo lo que la ley dictamina. Bueno, tal vez no con todo, tal vez hay algo con lo que no hemos cumplido, y es con los caprichos de la oposición. De esos caprichos en los que todavía siguen anclados de que quieren que nosotros sigamos haciendo las cosas como ellos las vinieron haciendo en los años anteriores. Y nosotros no nos vamos a cansar de decirlo, que nosotros no vamos a hacer
las cosas como ellos las vinieron haciendo. Punto. Y así vamos a continuar. Al final de escuchar las propuestas y de escuchar las posturas de cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea Legislativa, llegará el momento en el que sometamos a votación el dictamen, los nombres de los profesionales, y luego también en una votación nominal y pública, este pleno legislativo va a tomar la decisión de elegir a los próximos 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Magistrados que llevan una gran responsabilidad sobre sus hombros. Magistrados que deben de tener el compromiso no ante esta Asamblea Legislativa, sino que el compromiso ante el pueblo salvadoreño, que van a llegar a hacer las cosas de una manera diferente, que van a llegar a limpiar esa Corte de Cuentas de la República, esa Corte de Cuentas que ha estado manchada por ser aliados de la corrupción, esa Corte de Cuentas de la República que siempre le dio finiquitos a la corrupción. Esos auditores, esos jueces, esos coordinadores que siempre estuvieron señalados de corrupción, de recibir dinero para andar borrando saldos a muchos funcionarios corruptos en este país. La guerra contra la corrupción es algo que debemos de tomar en serio, y no solamente los políticos, sino que todo el pueblo salvadoreño. Por culpa de la corrupción hemos quedado sin escuelas, sin hospitales, sin desarrollo. Y no es justo que tengamos una institución en la que nosotros confiamos, que va a velar y que va a auditar para que no exista la corrupción y que se conviertan en aliados, o que se conviertan también en corruptos. ¿Cuántas historias se han escuchado de auditores, de magistrados, de jueces que llegan donde los funcionarios a mostrarles el problema que tienen en las auditorías, y al mismo tiempo llegan con el precio que le va a costar al funcionario para limpiar esas observaciones o esos reparos? Esa es la responsabilidad que llevan estos 3 magistrados que van a ser electos este día. Deben de tener clara cuál va a ser sus funciones y cuál va a ser el trabajo que el pueblo salvadoreño les está encomendando. Porque este país ya está cansado que cada 3 años estén cambiando 3 personas en esa institución y que no lleguen a hacer nada, solamente a maquillar las cosas. Se necesitan cambios profundos, cambios de raíz, para convertir la Corte de Cuentas de la República en algo digno, como siempre debió ser. ¿Cuántos corruptos hay trabajando actualmente en la Corte de Cuentas de la República? ¿Cuántas personas que están ahí, que han estado ahí durante años en la Corte de Cuentas de la República, nunca les dieron una oportunidad ni siquiera de poder ascender a un puesto? Gente que a mí no me cabe duda que está completamente preparada y capacitada para hacer su trabajo de manera honesta. Pero por culpa de los políticos nunca les permitieron una oportunidad. Nunca. Y esas son las cosas que tienen que cambiar. Y eso es lo que nosotros, no los diputados, vuelvo y repito, sino que los salvadoreños, es lo que esperamos que lleguen a hacer
estos magistrados, porque esa va a ser responsabilidad de ustedes a partir de que del día que asuman. Cuenten con esta Asamblea Legislativa para hacer los cambios que sean necesarios, para hacer las reformas que sean necesarias. Una Corte de Cuentas que tiene leyes totalmente obsoletas, que ya no están acorde a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros esperamos que en los primeros días, que en las primeras semanas, nos presenten cuáles son las propuestas de cambio que se tienen que hacer en esa Corte de Cuentas. Lo que nosotros no vamos a permitir son pretextos. Eso es lo único que no vamos a permitir. Vamos a confiar en los próximos magistrados que estamos a punto de elegir en esta Asamblea Legislativa. Van a tener toda nuestra confianza, pero no nos fallen. No nos fallen, porque el pueblo salvadoreño no perdona. Y si se metieron a esto es para hacer las cosas de una manera correcta. Aquí ya no estamos en los tiempos en donde los políticos dominaban a este país. Poco a poco ese sistema en donde los políticos tenían secuestrado el país ha venido cayendo. Y ahora es el pueblo salvadoreño el que está empoderado. Es el pueblo salvadoreño el que de verdad está dictando cuál va a ser la plana y por dónde va a ir este país. Así que, colegas diputados y colegas de la Comisión Política, que acompañamos también el trabajo que se ha hecho, quiero felicitarlos también de la forma como se ha hecho. Y una vez más, también esta Asamblea Legislativa, los 84 diputados que la conformamos, independientemente de nuestras posturas, de nuestras ideas, porque de eso se trata también la democracia. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y eso es válido, eso es parte del proceso democrático, eso es parte de vivir en un país libre en donde cada quien puede expresar sus ideas, sus posturas. ¿Y por qué no? Eso es algo que siempre tenemos que defender. Y una vez más, esta Asamblea Legislativa, cumpliendo con el mandato del pueblo salvadoreño y con un mandato constitucional, vamos a elegir en tiempo y forma, sin ningún trato debajo de la mesa. Y será el tiempo el que dirá los frutos de la decisión que vamos a tomar esta tarde. Les deseo lo mejor, que Dios bendiga e ilumine a los próximos magistrados de Corte de Cuentas, que Dios les ayude a guiar su camino, que les dé discernimiento para tomar las mejores decisiones y que les dé valor para que no les tiemble la mano a la hora de tomar decisiones. Gracias, colegas diputados, es cuanto.